Vamos a repasar un poco todo lo que conocemos de Nintendo Switch, ¿vale? Todo así un poco más condensado, un poco más sabiendo a qué atenernos y demás. Bueno, ha habido mucha polémica, ¿vale? Ha habido mucha polémica, ha habido muchos datos, ha habido muchas cosas. Y la verdad es que ya tenemos datos concretos de resoluciones a qué funcionan los juegos, a cuántos FPS, cómo funciona cada cosita. Y vamos a hacer, pues eso, pues un pequeño resumen de todo para que la gente le quede claro y sepa cómo funciona Switch 2, cuánto cuesta, cómo van a ir los juegos, cómo va a ir todo en líneas generales para aquellos que todavía pues tengan dudas. Y bueno, y más dudas quedarán, ¿no? Porque al final, pues al final es una locura. Vamos un poco con el tema, sobre todo, podríamos empezar con el tema de trofeos, quizás. No va a tener un sistema de trofeos propio, ¿vale? Pienso así para quitarme un poco lo menos importante. Pero sí que va a tener el sistema de trofeos. La aplicación de móvil la van a seguir potenciando. Y una de las cosas que se han filtrado con... Bueno, no las han filtrado porque lo enseñaron ellos un poco por encima. Y ha quedado totalmente claro. La aplicación de móvil va a tener logros integrados en el Zelda Breath of the Wild y el Zelda Tears of the Kingdom como mínimo. ¿Vale? Tu propio perfil online de Nintendo no va a tener trofeos. Nadie va a poder verlos, o a lo mejor sí, a través de la aplicación de móvil. Ni siquiera tú, a no ser que tengas la aplicación. Pero si sincronizas el juego con la aplicación, que es algo opcional, tienes un sistema de trofeos que se puede ver aquí. Achievements, Quests and Adventures, bueno, los templos y todo el rollo para poder tenerlo. Entonces, no vamos a tener una interfaz con trofeos. Esto lo podemos confirmar ya, pero sí que al menos están coqueteando a que sea a través del móvil. Es bastante cutre. Pero bueno, mejor cutre que nada, ¿no? Habrá quien le interese, habrá quien no. Esto aparte pues te incluye estos mapas de navegación, rollo GPS, para orientarte, para ver dónde está cada templo, dónde está cada bueno, para intentar conseguir el 100%, ¿no? Bueno, para quien le interese. Luego tenemos otra parte. Vamos a la parte, también una parte fácil, que es la parte de las tarjetas. ¿Vale? Las tarjetas han elegido estas en concreto, que hay gente quejándose de que son algo caras, porque tienen la misma velocidad que un SSD. ¿Vale? Con lo cual vamos a tener unos tiempos de carga muy similares a Xbox Series X y Play 5. Son literalmente SSDs en miniaturas, por eso son carillos y van muy bien a día de hoy. ¿Puede ser insuficiente? Depende de las políticas que veamos, con cuántos juegos haya, que ahora entraremos en ese tema, con el tema del Game Key Card, podría ser un problema, porque te podrías quedar sin espacio rápido, pero dependerá un poco de la optimización que hagan las compañías en ese estilo o no. Pero es muy buena idea, es muy buena noticia, porque los tiempos de carga en la Switch 2 van a ser muy bajos. Muy bajos. Las tarjetas de la Switch 1 no funcionan, porque aparte son extremadamente lentas, pero que sepáis que estas son extremadamente rápidas. Hay una evolución gigantesca, astronómicamente alta, entre las que usábamos en la Switch 1 y los que se van a usar en la Switch 2. Esta simplemente es un ejemplo, ¿eh? Seguramente empiezan ofertas, ahora que mucha gente quiera comprarlas, pues Amazon empezará a hacer promociones, empezará a hacer cosas y veremos un montón de historias mucho más baratas, pero bueno, sí, ahora mismo rondan alrededor de los 60 euros, básicamente. Más cositas. Al final sí que incluye adaptador de corriente, ¿vale? Nos estamos quitando un poco lo más simple antes de entrar en otros temas más farragosos. Tiene adaptador de corriente. Hubo como una corriente que decía que no, que sí, que no, que sí. Al final sí que la tiene. O al menos es lo que yo he estado viendo. Me lo podéis confirmar si de esto, pero yo lo que veo es que al final tiene adaptador de corriente y no es como la 3DS que en plan de, bueno, pues ya tienes un cargador, ya tienes un cable en casa, ¿para qué quieres otro? Jaja, saludos, ¿sabes? En la caja lo marca, creo que era un fallo de Amazon, según habéis dicho, no estoy 100% seguro, pero sí que viene. ¿Vale? O sea, dentro de la cutrez no es cutre. Que sea esto una buena noticia es triste, pero realmente nos habíamos creído, yo también, en el que la consola vendría sin adaptador de corriente. Lo trae, ¿vale? Lo trae. Bastante tristemente importante.
También como otro dato, no tan importante, pero que me ha hecho un poco de gracia, es que realmente se llegó a plantear llamar a la consola Super Nintendo Switch, pero al final no se hizo para evitar problemas de que la gente se piense que era como un rollo Wii U y demás. Pero realmente en una entrevista han confirmado de que esto estuvo sobre la mesa, que escucharon a lo que decía la gente por internet y que les hacía gracia el nombre, pero que al final decidieron ir por algo más continuista. A mí me hubiese molado personalmente Super Nintendo Switch, pero lo entiendo perfectamente que sea Switch 2, ¿eh? Lo entiendo perfectísimamente. Luego empecemos a entrar un poco en terreno pantanoso, como podríamos decir, un pantano de Miyazaki. No es 100% compatible con todos los juegos. El único juego que no funciona directamente, solo es uno, es Nintendo Labo. Nintendo Labo le va a sudar la polla a todo el mundo. Ese directamente no se puede jugar, ¿vale? Pero bueno, simplemente que lo sepáis, pues digas, ¡ah, mierda! Ya no puedo utilizar mi cartón. Bueno, pues no puedes, es lo que hay. Haber estudiado y fabricabas tú tu propio cartón para la Switch 2. Pero sí que luego nos han sacado una lista de 155 juegos, creo que eran, con problemas de compatibilidad, las cuales desconocemos hasta qué punto es que presenta problemas de frame rate, presenta problemas de crasheos, presentan problemas varios que aún no nos han querido decir nada y que lo único que nos han dicho es que lo están investigando, pero si lo están investigando pero la lista te la han dado, es que muy probablemente cuando salga la versión final estos juegos van a tener problemas. La mayoría son tonterías. Tonterías que no tienen sentido, ¿eh? Porque ¿por qué cojones las rooms de Neo Geo de King of Fighters 95 y 96 dan problemas? ¿Las rooms de Neo Geo dan problemas en la Switch 2? No tiene lógica. Pero bueno, si hay alguien que la tuviera, pues a lo mejor no funcionan bien. No tiene ningún sentido, ¿eh? Y cosas como el Gradius 3, que esto de qué es, de la NES, de la Amstrad, ¿de qué sistema es esto? No tiene sentido, pero hay un montón de emuladores antiguos de ciertas compañías que no funcionan, que imagino que tendrán que tener una actualización por parte de la empresa, o jamás, o a lo mejor nunca la tienen y nunca acaban de funcionar bien, porque principalmente es el emulador que utiliza la empresa Hamster. Bueno, ¿qué te puedes esperar de una empresa que se llama Hamster? Pues obviamente nada bueno. Hay otras cosas como, yo que sé, el Beyond Two Palace 2, que este es reciente, no funciona bien. Bueno, ya os lo adelanto, el juego tampoco funciona bien en ningún sistema actualmente. No os lo compréis. El juego tiene problemas hasta que te puedes quedar atascado y nunca avanza el juego y tienes que empezar de cero porque se queda pillado y no te teleporta a la siguiente zona y nunca lo hace. Con lo cual, pues da absolutamente igual, ¿no? Pero sí que luego hay cosas como Darksiders Genesis, da problemas. Doom Eternal, da problemas. Ender Magnolia, da problemas. Como ya digo, todos estos no son problemas que no acabamos de saber qué tipo de problemas son, ¿eh? Puede ser crasheos, puede ser problemas de rendimiento, o puede ser que se vuelva literalmente injugable, ¿sabes? Literalmente. No lo sabemos aún. Final Fantasy, sin especificar cuál, también tiene problemas. Esto es algo gordo. Fortnite actualmente también tiene problemas, pero hay una versión planeada específica para Nintendo Switch 2. Esto sí que te lo dicen, pero la versión original de Switch pues tiene problemas actualmente. Por ejemplo, el Gal Guardians, que es el bastante reciente, es un Metroidvania. Así que es importante. El Little Nightmares Complete Edition, por ejemplo, da problemas, no sabemos hasta qué punto. Digo, porque ninguno especifica el problema concreto. Así que puede ser también importante, mínimamente. Yo que sé, Rocket League también da problemas. Esto pues puede ser un problema porque se sigue jugando. El South Park de Ubisoft también da problemas. Los remaster que ha sacado de Star Wars también da problemas, tanto el episodio 1 Razer como el Dark Forces. Lo cual no tiene mucho sentido, pues son bastante recientes además. The Talos Principle Deluxe Edition también da problemas. Travis Strike Again también da problemas, que es el No More Heroes este que salió al principio exclusivo. Warframe también da problemas. Imagino que tendrán que sacar una versión propia de Switch 2. Wolfenstein 2 también da problemas. Y luego, bueno, pues algunos juegos más random, pero que sepáis, son 155 juegos. Vale, lo dejo un poco por ahí para que lo veáis. Os lo pondré a lo mejor luego si lo subo a YouTube en los comentarios. Pero bueno. Hay problemillas conocidos con diferentes juegos que no sabemos hasta qué punto pueden llegar a hacer pues, que directamente sea injugable.
No lo sabemos. No tenemos ni idea. Luego entramos dentro de lo que son las mejoras de los juegos de Nintendo Switch 2. Una de las cosas que yo pensaba que no harían son juegos a 4K, ya lo sabéis. Soy muy abanderado de que no iba a haber juegos a 4K. Al final hay algunos, pero con matices y obviamente son los que menos carga gráfica en ese sentido tiene. Pero alguno hay, con lo cual, bueno, ahí me han sorprendido porque yo pensaba que directamente no habría nada más allá de juegos de GameCube a lo mejor, y casualmente la GameCube no va a 4K. Lo cual me descoloca aún más cómo funciona esto. Pero bueno, vamos a entrar en ese tema, ¿no? Por ejemplo, el único juego de la propia Nintendo que va a ir a 4K, de entre todas las mejoras incluso de Switch 1 a 2, es Metroid Prime. Que de hecho no tiene ninguna mejora gráfica, solo mejora de resolución. Se han visto ya las comparativas, hay gente que las ha subido, no tiene absolutamente ninguna mejora gráfica. Se ve anticuillo, yo no opino que se vea como lo mejor de Nintendo Switch 1 ni de coña. Sí que tiene un arte que es impresionante y se ve bien, pero es el único que va a ir a una resolución 4K 60. OZ 1080-120 frames. Pone que texturas también. Lo que se ha comprobado simplemente es aumento de resolución. Se ha comprobado, lo podéis ver, está por internet, lo puso en la lista de bits y todo. Un vídeo entre el otro, el de Switch 1 con el de Switch 2, y lo único que hay es aumento de resolución. No hay nada más. Lo cual me apena, pero bueno, me lo voy a fumar igualmente. Pero hubiese preferido que en vez de utilizarlo como escaparate, en plan de podemos hacerlo, se hubiesen centrado en otra cosa. Pero bueno, tampoco me parece mal. Lo demás simplemente es aumento de resolución. Ahora entraremos un poco en detalle. Y un poco bueno, en tema de frame rate, que la mayoría pues básicamente los ponen a 60. En algunos, la mayoría de juegos funcionan a 2K, los juegos de Nintendo, la mayoría, no todos. No se sabe cuánto cuesta la update de los juegos, pero se especula que entre 10 y 20 euros, no 30 como se suele decir por ahí. Es entre 10 y 20. Imagino que irá un poco, depende del juego y lo que se lo hayan currado, porque hay algunos juegos más currados que otros. Todos los juegos de Switch 1 a 2, todos, independientemente de que tengan parche o no, van a tener mejores tiempos de carga. Y aparte, si tenían algún problema de rendimiento o tema de resolución dinámica, eso también por fuerza bruta la mayoría estarán arreglados. Hemos comentado un poco antes, cosas como seguramente Xenoblade Chronicles 2 se van a beneficiar muchísimo, muchísimo, muchísimo de esto. ¿Vale? Luego habrá algunas updates gratuitas, que esto ya está anunciado, ya es oficial. Mario Odyssey va a tener una update gratuita, no se especifica cómo, de qué traerá exactamente. Captain Toad también, el ARMS, que no se olvidan de ello. Super Mario 3D World, el 51 minijuegos este raro, el Link Awakening también, este tenía problemas de rendimiento, por ejemplo, con lo cual se arreglará totalmente. El Mario Bros. Deluxe, el Game Builder, que este es para aprender a programar un poco, el Echoes of Wisdom de Zelda, Pokémon Scarlet, Violet y el Big Brain Academy. No nombran Xenoblade, lo cual me toca un poco las pelotas, no te voy a engañar. ¿Puedes pasar el link? Sí, claro. Pero estos son los únicos oficiales de Nintendo que van a tener update gratis. Y los otros que hemos visto hace un momento eran los que tenían update de pago. ¿Vale? Los que hemos visto Metroid, Kirby, que va a tener una mini expansión, no sabemos cómo todavía, Zeldas y tal, son una expansión de pago. Estas en concreto son gratuitas por parte de los juegos de Nintendo. Pero como ya digo, hay cosas como Bayonetta, que no las vemos a pesar de ser de Nintendo, Xenoblade, que no los vemos a pesar de ser de Nintendo, Mario y Luigi's, Mario RPGs y este tipo de cosas, tampoco las vemos, al menos a partir de momento, al menos de momento, ¿vale? Pero tenerlo también muy en cuenta porque es bastante importante en este sentido. Luego tenemos un poco el tema de las resoluciones, ¿vale? Como ya dije, prácticamente nada va a funcionar a 4K. Aún así me han sorprendido y me tengo que retractar. No cuesta nada, o sea, hay alguna cosa a 4K, que sea la cosa más con menos carga gráfica, pero la hay. Pero principalmente todo lo que salga no va a ir a 4K, ni siquiera a 2K. Ni siquiera a 2K. El objetivo de Nintendo, como ya os dije, es 1080p, es lo principal, sobre todo con las novedades. Es lo que vamos a ver por todas, intentando minimizar eso. Pero sí que van a poder, es un poco más potente de lo que nos podíamos imaginar la consola, porque va a poder mover algunos juegos con menos carga gráfica, pero un poco mejor de lo que yo esperaba, sinceramente, hasta 4K.
Entonces, Digital Foundry se ha puesto a contar píxeles de los vídeos, de las cosas. Luego otro paso, chalado, envíame un privado. Y tenemos una resolución de bastantes juegos. Por ejemplo, Mario Kart World funciona a 2K y 60 FPS. Donkey Kong a 1080p y 60 FPS. 1080p. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, como ya intuía, 2K y 60 FPS. Estos no llegan a 4K, como el Metroid. Tiene una carga gráfica muy guapa, se ven muy bien, funcionan de locos. Tengo ganas de rejugarlos así. Elden Ring funciona a 1080p y 30 FPS. Cyberpunk funciona a 1080p y 30 FPS, pero con resolución dinámica hasta 540p. Le cuesta mantener los 1080 y en los momentos de más estrés gráfico bajará a 540p. Ya lo dije, no se pueden hacer milagros. Si esperabais 4K, 4K con cosas más antiguas, aún así no tan antiguas como yo pensaba, pero las cosas actuales es imposible. Literalmente imposible. Tony Hawk, este sí que va a 4K 60 FPS, un juego un poco más antiguo, pero que, bueno, se ve mejor de lo que yo esperaba que pudiera manejar la consola 4K. Mucho mejor. Extremadamente mejor. Ya digo que yo ahí me retracto. O sea, al final es un poco más potente de lo que nos pensábamos la tablet, ¿eh? O sea, es más potente de lo que yo pensaba que iba a ser. Es ligeramente mejor que un Steam Deck. La Steam Deck es imposible que mueva Tony Hawk a 4K 60 FPS. Simple y llanamente no puede. No hay mucho más. Final Fantasy VII Remake 1080p 30 FPS. Está muy bien. Se veía muy bien. La carga gráfica era buena. Me sorprende lo bien que se ve y lo bien que se mueve. Pero 30 FPS es 1080. Y el Dust Blood, que es el de multijugador. Esto lo comento un poco por encima para el que le interese. Al final es un multijugador cooperativo de 8 personas, 2 grupos, 4 contra 4. A lo mejor tiene algún modo de todos contra todos. Pero es PvP-PvE. Es decir, un grupo contra otro mientras tienes un objetivo contra el entorno. Pero PvP principalmente. Esto es en modo dock, esto es en modo tele. Y la mayoría funcionará igual en modo portátil, pero a lo mejor con un poco menos de carga gráfica. El Dust Blood funcionará también a 1080p, 30 FPS. Esto es lo que actualmente sabemos a través de lo que ha calculado Digital Foundry. De hecho, una de las cosas que dicen es que no se está usando actualmente el DLSS y que lo que están optando es por tirar de FSR 1. Ni siquiera el 2 ni el 3. Esto nos ha dejado un poco loco bastante a todos. No están utilizando ningún juego el DLSS. Absolutamente ninguno. Y Digital Foundry no lo entiende tampoco. Solo se está utilizando el FSR. El por qué actualmente no lo sabemos. ¿Puede que el DLSS no tenga suficiente capacidad y sea peor de lo que pensamos? ¿Es posible? Luego lo miramos súper bien. Estamos haciendo un resumen de todo. Es bastante posible. Actualmente no se sabe. Pero se está utilizando FSR. DLSS de Nvidia y la consola tiene chip de Nvidia, pero como ya os dije, tenía un DLSS muy débil, tenía muy pocos tensor cores. Esto es algo que yo os avisé. Aún así yo pensaba que un mínimo podría hacer, pero de momento no lo están usando. Yo creo que la acabaron usando, pero a lo mejor no saben cómo. El DLSS no es un botón mágico como el FSR, eso sí que es cierto. Requiere un poco más de trabajo. Podría ser que de verdad no han tenido tiempo de desarrollo por como se rumoreaba de que los kits de desarrollo para muchas compañías han tardado en llegar. Una de las cosas que sí que sabemos, por ejemplo, es que todas las divisiones de Embracer Group, como estaban en proceso de autodestrucción, son un montón de conglomerado de empresas, son un conglomerado de empresas gigantesco. Todas esas empresas no tenían kits de desarrollo de Switch. Por ejemplo, Embracer Group es gigantesca. Entonces, bueno, esto que lo sepamos, pues no está mal. Potencia, es muy potente la consola. Está muy bien. Nos va a dar juegos muy guapos, ya se ha visto. Se veían muy bien los juegos.
Sí que es cierto que a lo mejor cosas como las de From Software no se ven tan bien, pero solo los de From Software, Cyberpunk se veía de locos. From Software ya sabemos cómo trabaja. Elden Ring no es un prodigio gráfico. No son los más graphic wars del lugar, precisamente. Así que bueno, lo demás quedará a ver cómo sigue evolucionando la cosa. Pero al menos nos va a dar bastante. Bueno, es que el upgrade es acojonante. El update es grandísimo. Más cositas todavía. Compatibilidad. Todos los mandos son compatibles. Los Joy-Con son compatibles de la 1. No hace falta que los vendáis, si no queréis. Eso sí, no se pueden cargar directamente con la consola. Necesitaréis un soporte de mandos para cargarlo, pero son totalmente compatibles. El mando Pro también. Con lo cual, si os suda la polla el botón C, o os suda los cojones que tenga un jack de audio en el mando, porque encima la propia consola tiene micrófono y demás, no hace falta que os compréis un mando Pro nuevo. El mando Pro es totalmente compatible. El mando de NES también lo es. El de Super Nintendo también. El de Nintendo 64 también. Y el de la Mega Drive también. ¿Qué no es compatible? No es compatible los soportes que habían de, por ejemplo, soportes de carga. No es compatible el dock original. No es compatible los adaptadores tampoco originales. Ni las micro CDs. Ni el adaptador de GameCube. Ah, no, el adaptador de GameCube sí que es compatible. Ni todos los demás accesorios que había, que obviamente no son compatibles con lo nuevo porque el diseño es diferente. Vale, esto es una buena noticia porque no hace falta que cambiéis ningún mando si no queréis. No hace falta. Esto está bien. Así me ahorro el mando Pro porque el mío funciona perfectamente desde el lanzamiento y que le den por el culo los botones. Me sudan los huevos. Me da absolutamente igual. Pero bueno, luego tenemos en las cajas de la Switch. Esto también ha dado para polémica. Más allá del tema de los precios, que ahora comentaremos un poco. Son feas con avaricia. Y trae un nuevo modelo que es el sistema Game Key Card. ¿Qué significa esto? Sabemos que las nuevas tarjetas van a ser caras. Es uno de los motivos también por el cual el físico es más caro que el digital. Y se aprovechan para intentar vendértelo en digital, que es lo que quieren. Entonces, va a haber empresas que literalmente tiren por el modelo de tarjetas de memoria más cutres. Y literalmente el juego te lo tengas que descargar. Esto no lo hacen todas porque, por ejemplo, Cyberpunk han optimizado el juego para que el juego más la expansión quepa en una tarjeta de 64, lo cual me parece directamente brujería, pero no todas las empresas van a querer hacerlo o van a querer asumir los costes de las tarjetas de la Switch 2. En este caso, Bravely Default, por ejemplo, es uno de ellos y vendrá con el símbolo de Game Key Card, lo cual embarrona más la portada. Esto no significa que sea como el código en una caja. Es un poquito mejor, pero tampoco es bueno. ¿Qué significa? La tarjeta es un launcher, ¿vale? Esto no es que sea de uso único, simplemente no está el juego dentro de la tarjeta. Para ahorrarse espacio, para ahorrarse dinero que hay que pagar para la tarjeta de más tamaño, lo ponen de, a lo mejor la básica de 4 GB, no tengo ni idea. Sí está aclarado, o sea, lo puedes vender, o sea, simplemente Game Key Card es que tú lo descargas, es un launcher. Ese launcher funciona en cualquier sitio, lo que tú luego no puedes jugar. Es decir, tienes que tener el cartucho puesto para poder jugarlo. Tienes que tener el cartucho puesto para poder jugarlo. Es como los discos que no vienen completos en Play, en Xbox, pero ahora mismo en tarjeta. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Es igual. Con lo cual, tú esto luego lo podrás vender, pero el cartucho no está el juego. Tienes que descargarlo sí o sí. Sí o sí tienes que descargarlo. Pero se puede revender luego. Lo cual es triste porque ya vemos cosas como Bravely Default, que a mí me hacía gracia, que a pesar de que es un juego que ocupa 11 gigas, han tirado por la tarjeta más barata y el juego te lo tienes que descargar porque no te viene entero en el cartucho. Simplemente ahora te lo especifican de forma más clara. Simple y llanamente. ¿Vale? No es que sean de un solo uso ni nada por el estilo. Y pues aunque tú te hayas descargado el juego, necesitas la verificación, que es el cartucho, para poder encenderlo, básicamente.
Si no tienes el cartucho dentro, por mucho que lo tengas descargado, no funciona. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Esto simplemente que quede claro, porque hay mucha confusión. Y no es que sean de un solo uso. No es un código en una caja. ¿Desaparecerá el código en una caja? No. Seguirá habiendo compañías que te pongan el código en una caja aprovechándose de ello. No lo dudéis. Va a pasar. Porque obviamente se carga en la segunda mano, que lo prefieren. Va a seguir pasando. Simplemente esto es otro sistema y ya está. ¿Las cajas son feas? Son feas. Si te pone que es así, te lo tiene que poner en grande en la caja, te lo pone en grande en la caja, jodiendo aún más el artwork del asunto. Luego podríamos entrar ya en términos como que... el tema del precio. La consola yo lo veo bien de precio. Ya sabéis que son 470 euros. No lo veo caro. Un poco más caro de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser 450. No mucho más. Pero yo calculaba eso. La consola es potente. Tiene un precio muy similar a un Steam Deck, pero es ligeramente más potente que un Steam Deck. Está muy bien. El problema son un poco los precios. Todos los precios han subido. Las compañías de terceros han puesto ya el precio completo. Los juegos salen a 80 euros, como si fueran juegos de Play 5 y Xbox Series X. Y recientemente también, por desgracia, en Steam. De Dani Darko. Los juegos de Nintendo, ya hemos visto que hay algunos a 90, como el caso del Mario Kart y seguramente el próximo Zelda o a lo mejor el próximo Mario. Los que no valen 90 valen 80, que son los antiguos 60. O sea, Nintendo ha subido 20 euros el precio. 20 euros es una realidad. O sea, no son 10, son 20. Duele bastante porque esto puede abrir una veda a que haya compañías que se vengan más arriba. Grande Ángel, tú también con esos 8 meses. Y también esto lo que hará muy probablemente es que aumente la piratería. Es así, ya se está viendo. Esto lo he comentado alguna vez, aunque no está subido a YouTube, de que según los últimos datos que se están mostrando tanto en Steam como en el mercado europeo como en el mercado americano, cada vez se compran menos juegos nuevos. Es un pequeño porcentaje del sector total de los videojuegos. Los videojuegos siguen vendiendo muy bien inicialmente por el FOMO. O sea, su primera semana es muy fuerte, pero luego se hunden en la miseria hasta que empiezan las ofertas. Llevamos años viéndolo. Yo creo que esto se va a potenciar aún más en la Switch. No creo que sea una buena idea por parte de Nintendo. Me parece una cagada astronómicamente alta, porque hará que mucha más gente pase del lanzamiento y se espere o directamente aumente la piratería, por desgracia. Porque no creo que puedan evitarla, porque si se basa en el sistema de Switch... no creo que sea algo que puedan evitar y va a estar desde muy el principio de la consola. Grande Jordi, con ese Prime tú también. Entonces, yo creo que es un error, sobre todo porque los juegos de Nintendo bajan de precio pero muy poco. ¿Vale? No es cierto que Nintendo no baje los precios, sí que lo hace, pero muy rara vez y muy poquito. A lo mejor te lo bajan un 25%, te lo bajan un 30%, lo cual es claramente insuficiente cuando vale 90 euros que te los pongan de oferta 60. Me parece una fantasía que de aquí un año podamos ver un juego de oferta a 60 euros. Y es en plan de, ¿cómo que oferta? ¿Que me estás diciendo qué? Y eso es una mierda. Eso es una basura. Y vete a saber si acaban subiendo más. Que es un poco el problema. Y si las más compañías se unen a esta corriente totalmente absurda y desnortada. No lo sé, la verdad. La verdad es que me preocupa bastante. Es una mierda. Lo hemos visto progresivamente, como incluso muchos indies están subiendo de precio. Ya no solo por Nintendo Switch, llevamos un par de años que hay muchos indies que empiezan a valer 30 euros, cuando antes valían 20. Y hablamos de indies. Como los dobles As que antes valían 40, ahora valen 60. Hay algunos que no, hay algunos que siguen siendo como Expedition 33 que salen más baratos, pero los indies de 40 han subido a 60 euros. Eso es así, eso también es una realidad y lo sabéis. Kena hace unos años cuando salió valía 40 euros. Ahora un juego del Target de Kena salen a 60. Y la verdad es que me preocupa, ¿eh? Me preocupa que pueda pasar a la larga porque estamos viendo como un montón de compañías no paran de quebrar. Compañías que no cumplen objetivos porque las ventas se congelan a lo bestia después de la primera semana. Y yo creo que están locos. Mi opinión es que están totalmente locos. Totalmente, ¿eh? O sea,
No sé qué puede pasar con ello, pero bueno, es mi opinión al respecto. Esto es un poco toda la información, más allá de, obviamente, los juegos, pues ya lo habréis visto y tal, pero simplemente quería aclararos ciertos temas de cómo funciona Nintendo Switch. No se ha dicho todavía que vaya a subir el Nintendo Online. Yo creo que subirá, ¿vale? Preparaos seguramente para una subida del Nintendo Switch de 40 a 60 euros. No lo veo descabellado. Que el básico pase de 20 a 30 y el avanzado o premium o como se llame, nunca me acuerdo, pase de 40 a 60. ¿Vale? Y sobre todo con la excusa de que, bueno, que ahora tienes la GameCube y tienes el Discord, que no es un Discord, para poder hablar con tus amigos y que eso usa servidores y hay que pagarlo. Yo creo que pasará, no se han atrevido a decirlo todavía porque la bomba, bueno, todos lo sabemos, no ha sido bastante gorda. Ha causado una polémica descomunal entre el clásico meme, ¿vale? Lo podemos poner gráficamente, ¿no? O sea, el de cuando pasó todo el tema, por ejemplo, con lo de Cataluña. Hay un meme que ha puesto mi colega Ludic, que es tal cual. Esta fue la sensación. A las 3 PM, mucha gente ilusionada, muchísima gente. Y cuando al final dieron los precios, la cosa se vino bastante abajo. Es la realidad. Luego te puede entusiasmar o no la consola, porque a mí me sigue entusiasmando la consola. O sea, es algo que tengo ganas. O sea, tenía ganas ya de que la Switch 1 terminara y empezara una nueva etapa, pero desde luego empieza una etapa dura. Empieza una etapa complicada. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el resumen. Esto va para YouTube, así que contadme un poco lo que lo veis en YouTube, qué os parece, ¿la vais a comprar, no la vais a comprar? Dejádmelo abajo en la cajita de comentarios y así vemos un poquito el debate.